Bueno, la microbiota, antes de meternos de lleno en ello, Ujú. me gustaría un poco contextualizar por qué el mundo de la microbiota es y se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes a nivel del entendimiento de la salud. Si quieres poner la imagen número 2 que te he pasado, me gustaría un poco que pudierais observar cómo incluso la Organización Mundial de la Salud hoy en día nos habla de que la mayoría de la población está enfermando y muriendo principalmente de enfermedades crónicas. Y estas enfermedades crónicas son las que conocemos todos, como las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus, hipertensión, dislipemias, el cáncer, todas las enfermedades respiratorias, la demencia, etcétera. Y todas esas enfermedades crónicas son las que de verdad están provocando una gran morbilidad y un gran problema en la salud de nuestra población. Si quieres puedes quitar ya la imagen. Ujú. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que está condicionando la aparición de todas estas enfermedades crónicas. Todas estas enfermedades tienen como punto característico y punto central una inflamación sistémica de bajo grado, que es lo que llamamos la inflamación silente, y que genera ese ambiente de base para que empiecen a generarse toda esa expresión sintomática que luego definimos en conjunto pues, en diversas patologías. Si quieres, puedes poner la imagen número 3, donde aparece un poco este compendio de situaciones que se dan en la base de las enfermedades, que tienen que ver con esta inflamación de bajo grado, que es la base de todas estas enfermedades que podéis ver aquí, pero que además también está influenciada en nuestra población actual en el envejecimiento, todo lo que es el estrés oxidativo, los radicales libres, todo lo que es la toxicidad ambiental y que hoy en día ejerce un efecto cóctel en la influencia en nuestras patologías y cómo todo esto además de forma interrelacionada termina afectando a nuestra microbiota y se genera un entorno en Ujú. el que una situación afecta a la otra. Si quieres puedes retirar la imagen. Sí. Por lo tanto, la microbiota intestinal está un poco en la base de, no se sabe al final si es el huevo o la gallina, Ujú. de la generación de múltiples enfermedades, principalmente de las crónicas, que es el asunto que hoy nos lleva a Sí. hablar de ello. En la imagen número 4, me encanta esta imagen que tenemos aquí gracias a SESMI, a la Sociedad Española de Medicina Integrativa, y que hizo una recopilación de las múltiples patologías que están asociadas a nuestro intestino. Porque es verdad que ya se empieza a escuchar desde hace un tiempo pues, la asociación del eje intestino-cerebro, archiconocida, pero es verdad que hay otro tipo de ejes en las que el intestino está completamente unido y está condicionando la aparición de enfermedades respiratorias, también de enfermedades cutáneas, como el intestino también está relacionado con la aparición de las enfermedades autoinmunes, de las numerosas alergias, intolerancias a alimentos, Ujú. etcétera. Sí. Esta imagen quería dejarla aquí porque me parece muy interesante para tenerla como referencia de lo que puede estar pasando en el centro y en el origen de nuestras patologías. Ujú. Correcto. Bien, lo que queda claro después de ver esta última imagen es que la microbiota tiene una importancia, yo no sé si atreverme a decir vital, por lo que respecta a nuestra salud. Pero antes de profundizar más en el tema, el concepto microbiota, no sé hasta qué punto, doctora Camino, es relativamente nuevo. Es decir, hace unos años se conocía la flora intestinal. Yo creo que Exactamente. más o menos estamos hablando del mismo concepto o de un concepto similar. ¿Por qué ese cambio? Bueno, en realidad es una evolución de terminología. Mm. Lo que antes considerábamos flora intestinal, pues sabíamos que había ciertas bacterias y que había pues, algún parásito, algún hongo, pero la verdad es que hoy en día la evolución y la investigación al respecto ha sido tan exponencial que nos ha dado lugar a un conocimiento mucho más detallado, incluso a nivel de ADN, de todos los microorganismos que tenemos, y se ha descubierto que tenemos trillones de microorganismos dentro de nuestro intestino, y es Ujú. verdad.
de los órganos también hay mucha microbiota, pero la que está más accesible para el estudio y de la que sabemos más hoy en día es de la microbiota intestinal. Y en este estudio en el que se han visto trillones de microorganismos y se han podido incluso pues clasificar por distintos subgrupos de microorganismos, donde están no solamente las bacterias, sino que también hay arqueas, están los parásitos, hay hongos, también se ha visto que hay virus. Y toda esta microfauna que tenemos dentro de nosotros, pues la verdad es que tiene una función muy, muy relevante en nuestra salud. No solamente condicionando lo que podíamos saber de forma clásica en la síntesis de algunas vitaminas, como la vitamina B12, la K, etcétera, sino en otro tipo de funciones, como puedes ver, por ejemplo, si quieres poner la imagen número, si no recuerdo mal, era la imagen número 6, donde queda un poquito resumida la funcionalidad de esta microbiota, no solamente a nivel metabólico, en la síntesis de estas vitaminas y en la digestión de ciertos alimentos y de ciertos nutrientes que necesitamos, sino que además tiene una función reguladora inmunitaria fundamental y también tiene una función fundamental a la hora de secreción de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, esa hormona que tanto necesitamos para el bienestar general. Entonces, se han descubierto múltiples funciones de esta microbiota que han condicionado el entendimiento de muchas de las patologías más frecuentes en nuestra consulta, en nuestra práctica clínica. Claro. En esta imagen se hacía referencia básicamente a 4 de las múltiples funciones que tiene la microbiota intestinal. Al principio, doctora Camino, yo hacía referencia a uno de los estudios que se han hecho, de los más recientes estudios que se han hecho respecto de la microbiota intestinal. Usted decía que no hay demasiados estudios todavía en esta línea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, algunos hay. De hecho, no hace falta más que meterse en PubMed y en las bibliotecas médicas para poder ver la cantidad de investigación que hay al respecto y sobre todo en cuanto a la unión o la intervención que tienen los omega 3 en la microbiota, porque en el mundo de la microbiota los miles de estudios científicos que salen continuamente pues son ya un poco abrumadores. Es muy difícil estar hoy en día, pues precisamente eso, al día de todas las publicaciones y toda la investigación que hay. Si quieres, te voy a hacer una pequeña explicación que creo que es muy útil para entender qué es lo que pasa dentro de nuestro intestino y cómo está toda esa microbiota interviniendo en una estructura intestinal que, si quieres poner la imagen número 5, es una imagen muy bonita porque tiene una parte en la que se puede ver la estructura intestinal de forma anatomopatológica, bueno, tal y como sería una foto, y bueno, al lado, a nivel de dibujo, un poquito pues el paralelismo que tiene y cómo podríamos explicar esta estructura intestinal. En realidad, nuestro intestino, que es una de las barreras más importantes que tenemos en nuestro organismo, tiene una sola capa de células, a diferencia de nuestra piel, que tiene varias capas de células, la epidermis, subdermis, hipodermis, etc. Nuestro intestino, siendo tan grande, que son 7 metros de intestino delgado, y que si pudiéramos, pues está todo replegado con vellosidades, si lo pudiéramos extender, pues ocuparía así la superficie de un campo de tenis. Entonces, una pista de tenis es enorme. Toda esa superficie, que es una barrera fundamental en nuestro organismo, que esté solamente basada en una sola célula, en una sola línea de células, sería algo un poco extraño, ¿no? De que nuestras barreras es como tener, pues, en un castillo una muralla de una sola capa de ladrillos, ¿no? Es una sensación, ¿no?, un poco de ser endeble esa estructura, pero en realidad nuestra estructura intestinal tiene una morfología más allá que la celular, porque está cubierta de una doble capa de moco, y en esa doble capa de moco, la última capa de moco, es donde se instauran y donde quedan ahí asentadas todos estos trillones de microorganismos. Con lo cual, esta estructura es muchísimo más potente que una sola capa de células. Esta estructura es la que en realidad nos está haciendo esa línea defensiva y de relación con el exterior, porque en realidad en nuestro intestino
lo que hay es una representación del mundo exterior, no solamente de lo que comemos, sino de lo que inhalamos, de lo que tocamos, de lo que tenemos en nuestro alrededor, que también llega a nuestro intestino. Y esa estructura intestinal mucho más potente, con toda esta estructura intestinal de microorganismos, mucosidad y ese epitelio, es lo que hace esa barrera en la cual se van a desarrollar múltiples funciones de intercambio de sustancias, de conocimiento de antígenos que están entrando, que pueden entrar y que no, y que hay que rechazar, de la síntesis de múltiples metabolitos. Entonces es algo tan interesante y tan apasionante que ha hecho despertar el interés en el mundo de la microbiología y de la microbiota intestinal. Correcto. Antes de continuar, yo tengo una curiosidad. Es decir, usted como médico de familia, como experta en medicina integrativa, como antes decía, hace ya unos años que se está dedicando al tema de la microbiota y la práctica clínica de la misma. ¿Qué fue lo que le empujó, lo que le indujo, doctora, a dedicarse a conocer más a fondo las funcionalidades de la microbiota? Porque yo no sé, en general, y aprovecho la pregunta para comentárselo, si otros médicos, otros especialistas, ya sean o no de familia, tienen en este momento conocimiento suficiente, o le están dando o empiezan a darle la relevancia que tiene precisamente la salud de nuestra microbiota. Pues mira, le has dado al quid de la cuestión, porque por desgracia todo este mundo de la microbiota, el conocimiento, no nos viene por la adquisición académica que hemos recibido como estudiantes de medicina, y ni siquiera en nuestras especialidades, y por desgracia ni siquiera como las especialidades de digestivo, que deberían ser las más relacionadas, ¿no?, o más interesadas en este mundo de la microbiota. Esto es algo que bueno, pues ha ido incrementando el conocimiento en los últimos años, y que, salvo los médicos que, bueno, pues que estamos más actualizados o que nos hemos interesado por este mundo, la verdad es que el resto de mis compañeros, pues por desgracia, no conocen el mundo de la microbiota. Sí es cierto que yo, bajo mi punto de vista, en los últimos 2 años sí que ha habido un despertar hacia este tema, que incluso puede haber venido por los propios pacientes que ya han ido investigando con otros médicos y con otros profesionales de la salud, que ya han empezado a abordar temas de microbiota, y que a los propios médicos del sistema convencional pues ya les ha ido resonando, porque hasta los propios pacientes hablaban de ello. Pero sí es verdad que pues ha habido más interés, ha habido publicaciones, ha habido ediciones de multitud de libros últimamente que hablan del mundo de la microbiota, y que lo han hecho mucho más accesible, y ya empieza a haber un conocimiento mayor. Cierto es que en los congresos de medicina interna, infecciosas y digestivo, ya se empieza a hablar del tema de la microbiota con una naturalidad mucho mayor y con una asimilando y asumiendo como algo normal y que está influenciando pues en multitud de patologías.